Alice estaba boquiabierta. Rubén miraba el elefante de la carpeta con curiosidad y Ken comentó: «Ahora entiendo cómo ha sabido Diana que éramos nosotros tres los anunciados». «Para los más tontos», dijo Alice. «Deja de decir eso». Rubén los miraba sin comprender. No se había enterado de nada. Ken le puso el elefante que llevaba al cuello delante de la nariz. «Anda. ¿De dónde lo ha sacado?», contestó Alice, con la voz cargada de mala leche. «Se lo ha regalado esta mañana la imbécil de Rachel». Ken se sorprendió tanto del tono que había empleado Alice que no dijo nada durante un buen rato. Cuando por fin habló, dejó que el reproche tiñera su voz. «¿Se puede saber qué te ha hecho Rachel para que la llames imbécil de esa manera?». Alice trató de parecer serena, pero el rubor había coloreado sus mejillas. «Hace un rato habíamos decidido no incluir a Thomas. Y ahora la imbécil de la Rachel se nos ha colado sin permiso. Y dale». Rubén los miraba en silencio, pero parecía divertirse. «Puede ser una coincidencia», murmuró Ken poco después. «No lo es. Parece que el tío Robert disfruta mucho utilizando el lenguaje no verbal. De momento nos deja una y otra vez en la sombra, para que no hagamos otra cosa que conjeturar. Y esta es su forma de decirnos que Rachel también está dentro. Nos ha endilgado a esa mala pécora porque sabe que no la soporto. Yo creo que Rachel puede ser simplemente un vehículo, como Diana», opinó Ken. Rubén lo señaló repetidamente con el dedo mientras decía ahí, para manifestar que le había parecido correcto su planteamiento, y Alice pareció un poco más calmada. «Pero solo un poco. Yo me preocuparía más por estas». Ken buscó el término más apropiado, transgresiones de la realidad que nos plantea tío Robert, que por la posibilidad de que Rachel acabe involucrada. «Probablemente porque estás deseando involucrarla». Alice no hubo acabado de decirlo y se arrepintió. Y Ken le dio todavía más motivos para arrepentirse cuando le espetó sin miramientos. «¿Estás celosa, Alice? Tierra, trágame. Creía que lo del plan noviazgo repentino no era más que una comedia. Y ahora digiéreme, nútrete, y ya que estamos, después me cagas». Rubén resolvió que el ambiente ya se había caldeado lo suficiente y cambió drásticamente de tema. «Supongamos que tío Robert, aunque ya no sé si sería mejor llamarlo tío Gilito, visto lo visto, ha encontrado un modo de saltar en el tiempo. Alguien capaz de hacer algo semejante no nos necesitaría para nada. En la carta decía que debíamos emprender un viaje para salvar sus trabajos de espeleología que los terremotos podían destruir en cualquier momento. Decía mandar a la mierda. Pues eso. Alguien que pudiera moverse por el tiempo como Pedro por su casa no necesitaría montar estas intrigas, ¿no creéis? Simplemente, se iría a un momento anterior y sacaría sus cosas de la caverna, si eso es lo que espera que hagamos». Rubén era consciente de lo extraño que sonaba todo aquello. «No sabemos hasta qué punto le es sencillo saltar en el tiempo, puede que solo sea capaz de hacerlo un número determinado de veces», dijo Ken. «O que solo pueda irse a determinada época, por ejemplo, al pasado de hace 30 años. Que el pasado más reciente le esté vetado, o algo así», recogió el testigo Alice. Rubén sonrió porque había conseguido que se olvidaran del otro tema. «De todos modos, es pronto para afirmar que tu tío Robert es capaz de hacer todo eso», opinó Ken. «No tenemos por qué creer lo que nos ha contado Diana». «Mira, eso no se me había ocurrido», admitió Rubén. «Bien pensado. ¿Quién nos dice que no nos están gastando una broma monumental?», planteó Alice. «Sí», Ken miró a su alrededor. «Una broma televisiva, de cámara oculta. Probablemente nos tienen todo el día vigilados, y en cuanto te han visto con ese elefante al cuello, han comunicado a través de sus walkie-talkies con el equipo 3, que esperaba con sus cámaras, sus actores y sus ganchos en la biblioteca, y han dibujado el elefante y apuntado la hora en que entrábamos en la biblio en la carpeta. Para darle más verosimilitud a la inocentada», soltó Alice, sin detenerse a respirar. «Qué rebuscada», dijo Rubén. «Es más sencillo que la propia Rachel sea uno de los ganchos. También. Parece que estáis dispuestos a involucrarla en todas las hipótesis posibles. Es más fácil creer en algo así que en los saltos en el tiempo», dijo Ken, y tocó la carpeta con la punta de los dedos, pensando en ir abriéndola de una vez. Y en ese instante, el foco que colgaba del techo, iluminando aquella mesa, parpadeó débilmente. Los tres miraron hacia arriba. Pasaron los segundos. Una pequeña corriente de aire balanceaba un poco el foco, que colgaba de un cable de casi 2 metros. Sin darse cuenta, los tres estaban aguantando la respiración. Después, lentamente, bajaron la mirada hasta encontrar la de los otros. Y siguieron hablando como si tal cosa.
Os habéis olvidado de un pequeño detalle. Aunque había utilizado el plural, Rubén le hablaba a Ken, que era quien acababa de poner en duda lo de los saltos temporales. El tío Robert me anunciaba en la carta el temblor de ayer antes de que ocurriera. Ya había demostrado tener dotes para anticiparse a los hechos, ya, pero una cosa es suponer que alguien pueda tener premoniciones, y otra muy distinta, que ese alguien se pasee por 1957 con $500,000 y un sombrero de detective, dijo Ken, con un asomo de arrogancia. Un sombrero de gángster, corrigió Alice. De detective. De gángster. Detective. ¿Y qué más da? Cortó Rubén. Abre la carpeta y salgamos de dudas. ¿Salir de dudas? Se mofó Alice. ¿Qué te apuestas a que aquí dentro vamos a encontrar todavía menos información que en la guarrería de instrucciones que te envió tu tío? Ken llevaba tiempo pensando que había llegado el momento de abrir la carpeta. Y se estaba acostumbrando a que los otros dos relegaran sobre él la responsabilidad. Alice lo hacía. Y muy conscientemente. Seguía sintiendo que ella estaba dentro de aquel embrollo casi por pura chiripa, y en parte le guardaba algo de rencor a Rubén, una pizca, porque había dejado muy claro la noche anterior, al contarles lo de la carta, que en quien confiaba de verdad era en Ken. Rubén, por su parte, estaba encantado de tener a aquellos dos de su lado, y le importaba bien poco cuál de ellos quisiera erigirse en cabecilla del equipo, con tal de seguirse sintiendo igual de protegido. En el fondo, casi se alegraba de haberse peleado con Harold. La idea de estar en ese momento en aquella biblioteca, compartiendo todos aquellos misterios con Harold se le hizo ridícula. Ken cogió la carpeta con decisión. Y entonces el foco que tenían sobre sus cabezas se fundió con un chasquido que hizo que los tres dieran un salto. Thomas estaba en su cuarto, tumbado en la cama. Aquel no era un buen día. Casi no había dormido la noche anterior, convencido de que, en cualquier momento, su padre subiría a su habitación para ver si había logrado entrar en casa y le daría una paliza. Tenía la maldita costumbre de acabar lo que empezaba, y Thomas estaba seguro de que la tarde anterior se había quedado con ganas de más. Por otra parte, estaba enfadado con sus amigos. Los necesitaba. Más que nunca. Pero presentía que el sentimiento no era mutuo. Empezaba a preguntarse si no sería culpa suya, si no se mostraba demasiado hermético. Jamás les había hablado de lo que hacía su padre, no había hecho la más mínima mención al respecto. Siempre usaba la máscara de su sonrisa, y cuanto peor se sentía por dentro, más despreocupado e irónico se mostraba ante los demás. Empezó a cuestionarse algunas cosas, entre ellas, qué hacía tumbado en la cama un sábado por la mañana con el día que hacía. Cuando había tomado la decisión de hacer algo, lo que fuera, para no perder el día, empezó de nuevo. Algo cae al suelo en el piso de abajo. El ruido del golpe sobre el suelo de parqué es característico. No es un objeto. Puede que la esté deshumanizando, y que la vea como tal. Que para él tenga menos importancia que una sartén o el perchero. Pero el perchero sigue intacto junto a la puerta y su madre no. Sabe exactamente lo que está pasando por los sonidos que le llegan de abajo. Ella está en el suelo, gimiendo, y él está dando vueltas a su alrededor, como un felino, despacio, relamiéndose ante su víctima, inocente y cada día más inofensiva. En cualquier momento descargará una patada sobre ella para demostrar que sigue dominándola. Ahora no tiene siquiera la excusa del alcohol, pero no la necesita. Thomas busca por la habitación. Sabe que solo tiene algo lo bastante contundente para resultar eficaz, pero prefiere buscar otra cosa. Le da miedo coger lo que tiene en mente, le da miedo esgrimirlo contra él, porque se sabe perfectamente capaz de usarlo. Y no quiere hacerlo. Abre la puerta despacio. Sabe que es ahora o nunca, y escuchar lo que sucede le dará la fuerza que necesita. El llanto callado de su madre le taladra los oídos, pero es la voz de su padre lo que acaba con la poca resistencia que opone su honestidad. Si hicieras lo que te digo, si no quisieras salirte siempre con la tuya, esto no te pasaría. Thomas se sube a la cama para alcanzar el alto de la estantería. Si hicieras las cosas correctamente. Coge el delfín orgulloso, su trofeo de natación. Es de bronce fundido, aunque no piensa atizarle con el delfín, sino con la base de mármol. Si supieras cuánto me duele tener que hacer esto. Comienza a bajar las escaleras. Le tiemblan las piernas. ¿Me oyes? Te has portado mal, y lo sabes. Te mereces el castigo. Dime que te lo mereces. Ella está desmadejada en el suelo, boca abajo. Él la ha cogido del pelo, le levanta la cabeza sin piedad y le grita al oído. Dime que te lo mereces,
Hija de puta. Entonces ve a Thomas por el rabillo del ojo. Suelta bruscamente la cabellera de su mujer. La frente de ella golpea el entarimado. Thomas está al pie de la escalera. Padre e hijo se miran. No dicen nada, solo aguantan la mirada. A Thomas le llega el conocido olor de la colonia que usa su padre. Está vestido para salir. Cuando se arregla parece un hombre normal. No es extraño que los vecinos ni sospechen lo que ocurre en aquella casa. Esperaba pillarlo desprevenido. Ahora ya no hay nada que hacer. Sin embargo, permanece donde está, blandiendo el trofeo, intuyendo que si da alguna señal de debilidad, su padre se le echará encima. Ya no se siente tan capaz de atizarle con el delfín, pero espera que el otro no se dé cuenta. Su madre ha dejado de gemir. Lo ha visto al pie de la escalera. Su padre le sostiene la mirada. Finalmente le sonríe de un modo que consigue helarle la sangre en las venas, esquiva el cuerpo de Brooke y se dirige hacia la puerta de la calle. Thomas está tentado de seguirlo y golpearlo por la espalda, pero no consigue mover un músculo. La puerta se abre y se cierra, y Thomas se sienta tembloroso en la escalera. Ya no hay vuelta atrás. Thomas es una amenaza para Gregory Barnes. Su madre trata de sonreírle. «Mamá», le dice entonces Thomas. «Vendrán y harán preguntas». Ella lo mira sin comprender todavía. «No debes decirles que nos pegaba». «Nunca». Después, Thomas sube a su habitación. Una determinación domina su mirada. Ahora, toca ponerse la máscara. El foco se balanceaba sobre sus cabezas casi imperceptiblemente y Rubén lo miraba con el ceño fruncido. Anoche, cuando entramos en mi habitación, antes de enseñaros la carta y las instrucciones de tío Robert, también se fundió una bombilla, ¿recordáis? Debe ser una coincidencia. No vamos a añadir incremento de voltaje a los poderes de tu tío. Diana se acercó a la mesa. ¿Se ha vuelto a fundir? Esta lámpara nos trae por el camino de la amargura. Se fijó en la carpeta sin disimular su curiosidad. ¿Aún no la habéis abierto? Estábamos a punto, dijo Alice. Si queréis ir a otra mesa más iluminada. Estamos bien aquí, dijo Ken. Sonó un poco brusco. Diana se hizo la remolona un poco más, pero, cuando vio que Alice y Ken la miraban fijamente, dio media vuelta y volvió a su mesa. Antes nos ha echado de su despacho. ¿Y ahora espera que compartamos con ella este misterio? Dijo Alice. Rubén no parecía pensar igual. Alice, durante 20 y tantos años su padre ha estado cuidando de esta carpeta sin abrirla. Es lógico que sienta curiosidad. El comentario bastó para que Alice y Ken se consideraran unos desalmados. Alice miró hacia la mesa de la Jacob's Tode, y se encontró con que ésta le estaba suplicando con la expresión de sus ojos. Le hizo un gesto para que se acercara. «Me mantendré callada», prometió Diana, y se sentó con ellos. Ken quitó la primera de las gomas que cerraban la carpeta y se tomó un momento para mirar teatralmente a sus compañeros. Una corriente de aire cruzó la sala, y el otro bibliotecario, el compañero de Diana, miró hacia las puertas. Estas seguían cerradas. Ken quitó la segunda goma y una nueva corriente de aire le pasó por la espalda, produciéndole un escalofrío. Esta vez todos miraron hacia las puertas, pero nadie había entrado ni salido de la biblioteca. Fuera, un gato diminuto los miraba fijamente a través del cristal. Ken abrió finalmente la carpeta y unos ojos aterradores lo observaron desde dentro con una intensidad sobrehumana. Sintió como el corazón se le desbocaba y luchó por apartar la mirada. Le pareció que pasaban años antes de conseguirlo. Después, confundido, echó un vistazo a su alrededor y lo que vio lo conmocionó todavía más. Alice, Rubén y Diana lo miraban fijamente, pero detrás de Diana, el bibliotecario también lo hacía. Y en todas las mesas de la biblioteca, más de una docena de desconocidos lo estaban mirando igualmente. Algunos habían tenido que darse la vuelta en su asiento para hacerlo. Ken no entendía qué estaba pasando, porque las miradas de toda aquella gente convergían en él. Nadie se movía. Nadie decía nada. Pero todos lo observaban fijamente. Por un momento se preguntó si el tiempo se había detenido, pero entonces alguien tosió y poco a poco todos regresaron a lo que habían estado haciendo antes de que Ken abriera la carpeta. Sentía una extraña sensación en el estómago, algo parecido al vértigo. Y miedo. ¿Qué ha pasado? Consiguió preguntar. Le temblaba la voz. Eso te iba a preguntar yo, dijo Alice. Ken se sintió más que confuso. Tenía picores en las extremidades, como si se le hubieran dormido. Y sentía que si se ponía de pie, las rodillas no lo sostendrían.
¿Por qué me miraba todo el mundo? Alice se sorprendió al escucharle decir aquello. ¿Has gritado? ¿No te has dado cuenta? ¿He gritado? Bueno, eso es poco. Ha soltado un señor alarido, como si te estuvieran descuartizando vivo. Rubén asentía con la cabeza. Ken miró la carpeta y fue entonces cuando se dio cuenta de que había vuelto a cerrarla y de que tenía ambas manos sobre la tapa, apretando con todas sus fuerzas. Supo que no iba a ser capaz de abrirla otra vez y se la acercó a Rubén, sin quitarle las manos de encima, como si algo fuera a salir de dentro si se le ocurría soltar la tapa. Diana miraba a Ken con muy mala cara. «Me has asustado», dijo, en tono de reproche. Al chico se le habían encendido las orejas. No le gustaba ser el centro de atención y ahora recordaba la mirada de toda aquella gente. Había asustado a todos, no solo a Diana. Rubén intentó sacar la carpeta de debajo de las manos de Ken, pero tuvo poco éxito. Entonces le tiró de un dedo hacia arriba, hasta casi ponerlo en ángulo recto con el resto de la mano. Lo soltó y el dedo golpeó la carpeta con fuerza. Rubén repitió la operación volviendo a tirar del mismo dedo. Al soltarlo, tac. Alice se le unió levantando el dedo anular de la otra mano. Tac, tac. «Podemos tocar la lambada», dijo Rubén. «¿Por qué no la sueltas, Ken?», pidió Alice. Ken quería decirles que era peligroso abrirla, que era mejor olvidar todo aquel asunto, pero no le salieron las palabras. En cambio, quitó las manos, bastante reacio, y miró hacia la calle, por mirar hacia otra parte. El gato diminuto seguía atento detrás del cristal. Rubén abrió la carpeta y extrajo unos cuantos folios. «Son dibujos». «Aquí no hay más que dibujos», dijo, tras examinar las hojas. La decepción era patente en su voz. Alice había cogido el primero. Aquel dibujo era el que había hecho gritar a Ken. Era desagradable, pero a ella no le produjo la misma reacción que a él. El dibujo ocupaba el folio entero. Era una criatura con aspecto de topo, pero con unos ojos enormes. Estaba de pie, sobre sus patas traseras. Era como si la criatura estuviera apoyada con las zarpas delanteras en un cristal. A Alice le recordó a su gato, cuando intentaba coger algo que sobresalía del borde de una mesa. Los ojos eran horribles. De hecho, era lo más detallado del dibujo. Estaban llenos de agresividad e inteligencia. Ken seguía mirando hacia la calle, sin atreverse a inspeccionar el contenido de la carpeta. Hasta que Rubén, que se había quedado boquiabierto, le obligó a participar entregándole un dibujo. Ken lo cogió dubitativo y no pudo aguantar una exclamación, que hizo que todo el mundo volviera a mirarlo. «¿Qué demonios?». Alice, que estaba sentada junto a Diana, dejó sobre la mesa otro dibujo que habían estado observando las dos y buscó la mirada de Ken con curiosidad. Ken le pasó el folio que le había dado Rubén y Alice se encontró por segunda vez en 2 días contemplando su retrato. Parecía el mismo que había caído al suelo el día anterior, en casa de Ken, cuando éste le enseñó sus dibujos. Solo que el retrato que ahora sostenía estaba acabado y firmado. Junto a la firma estaba la fecha. Una fecha que aún no había llegado.